Buenos días, quisiera confirmar si el audio y el video están funcionando bien. Si me pueden poner por el chat, les agradecería. Quisiera confirmar audio y video funcionando bien. Perfecto, Nadia, muchas gracias. Vamos a esperar unos 3, 4 minuticos y estaremos empezando. Bueno, es un honor tener Pilar Gargallo, es un honor tenerlos desde Madrid, Caracas. Bueno, qué bueno, me alegra mucho tenerlos conmigo hoy. Y bueno, daremos inicio entonces en este momento a este webinar y gracias por acompañarnos. El objetivo de este webinar es básicamente darles herramientas para que ustedes puedan entender cómo funciona una buena estrategia de contenidos. Obviamente, pues tocaré algunos casos del sector salud,
Pero quiero empezar con esta frase que me encanta, que hace referencia a algo que creo que todos vivimos día a día. Y es que hoy, más allá de tener un buen producto, lo que realmente hace la diferencia es el contenido. Y esta es una frase que es de Steve Jobs. Y esta es otra frase que es de uno de los gurús del marketing tradicional y del marketing actual, que es Seth Godin, que dice que el content marketing hoy es el único marketing que importa. O sea, de lo que vamos a hablar es realmente importante y yo en las charlas que doy siempre digo que desafortunadamente yo empecé por el lado incorrecto del marketing digital, que fue por el lado de la publicidad. Desafortunadamente, en el momento en que empezamos hace ya muchos años, pues el tema de contenido era algo que no era importante. ¿Y a dónde vamos? Yo creo que lo primero que ustedes tienen que entender es la diferencia que hay entre content marketing, branded content y storytelling. ¿Por qué? Porque gran parte del problema que hay hoy en día es que la gente confunde y mete en la bolsa del contenido todo. Y resulta que el branded content y el storytelling y el content marketing tiene de una u otra forma ciertas diferencias y que son fundamentales entenderlas. El último que voy a tocar es content marketing, que les voy a mencionar. El branded content básicamente, como dice su nombre, es contenido de marca. Eso es lo que hace unos años se utilizaba, por ejemplo, como los publireportajes. Normalmente, ¿por qué se hacía un publireportaje? Y era porque la marca no tenía sus propias audiencias, sino que dependía de las audiencias de los medios. Entonces, normalmente cuando se habla de branded content, es contenido que al final de cuentas los consumidores nos damos cuenta que es contenido publicitario, pero normalmente ese contenido habita en activos que no son de la marca. Ojo lo que digo, en el branded content lo normal es que ese contenido habita en activos que no son de la marca y la razón por la cual lo hace es porque normalmente los medios son los que tienen las audiencias. Entonces yo, como necesito llegar a esas audiencias, necesito que los medios publiquen contenido que al final de cuentas nosotros somos conscientes que es contenido publicitario. El storytelling, que hay una marca que para mí es un monstruo en el storytelling, es IKEA. IKEA básicamente lo que hace es a partir de la parte emocional, cómo logra conectar con los consumidores. Entonces, el storytelling es como uno realmente cuenta historias, pero historias que tengan un componente emocional muy importante. Esas historias pueden vivir en activos que son de la marca o en activos que no son de la marca. Normalmente, o los videos, por ejemplo, de IKEA viven en YouTube, pero tenemos que ser realistas que YouTube no es de IKEA. Entonces, eso es storytelling. Y por último, y es de lo que vamos a hablar hoy, que es del content marketing, que como dice esta frase, es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante de aspecto no publicitario, generado por una marca para crear audiencias y conectar con ellas. Yo tengo una forma simple de explicarlo y esto es básicamente cómo una marca logramos que se convierta en medio para que la marca tenga sus propias audiencias y no dependa 100% de los medios de comunicación para comunicarse con ellas. Entonces hay que tener claro que en el content marketing la clave es que el contenido no es publicitario y el contenido es contenido educativo. Como dice esto, no intenten educar a sus consumidores sobre ustedes como marca quiénes son. Edúquelos realmente acerca de cómo ustedes solucionan problemas y dan soluciones a sus necesidades. Entonces, para que una marca se pueda convertir en medio, no se trata de hablar de la marca ni de los beneficios del producto. Se trata de cómo crea uno contenido educativo y que ese contenido realmente solucione problemas y necesidades. Y aquí la gran diferencia es que el contenido debe vivir en activos que son de las marcas. Para mí un activo que no es Instagram, ni es Facebook, ni es YouTube. Esos no son activos de la marca, esas son plataformas de amplificación de contenido. El contenido tiene que vivir ya sea o en el sitio web de la marca o que la marca decida crear un sitio web aparte, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, la gran diferencia entre branded content, de storytelling y content marketing es que normalmente en branded content el contenido no vive en activos que son de la marca, el storytelling puede vivir en activos que son o no de la marca y en el content marketing el contenido vive en activos realmente que son de las marcas.
Y paso a esto, que es importante que ustedes lo vean. Esto es lo que yo llamo la injusticia del contenido. El 90% del dinero hoy se invierte en Google, en AdWords de Google, y los AdWords normalmente tienen una tasa de clic del 2.8%. El 10% o menos se invierte en contenido y el contenido normalmente tiene el 62%. El contenido es lo que está enmarcado en azul, AdWords es lo que está enmarcado en rojo. De una u otra forma, hay que tener claro que todos los usuarios confiamos más en la parte azul, que es el contenido orgánico, que en el pago, pero esto es la injusticia y es que la gente invierte más en ads y menos en contenido. A pesar de que ustedes mismos, y se los garantizo, ustedes invierten en AdWords y no invierten en contenido. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es precisamente del contenido. Esto es el resumen de lo que acabamos de hablar, que esto resume la injusticia. Y es que hoy una estrategia digital está vista como cómo manejo las redes sociales, cómo tengo publicidad pagada y cómo de ahí derivo tráfico al sitio web, independientemente de si el sitio tiene o no tiene contenido. Ahora les voy a mostrar este ecosistema antiguo, que para mí es el antiguo, pero es que el actual para la mayoría de las marcas, ¿en qué se convierte? Yo no sé si ustedes saben que para el tema del sector salud, un estudio reciente de este sitio que se llama HealthGrades encontró que el 77% de los pacientes realiza una investigación en línea antes de reservar una cita, y esta firma consultora que se llama Pew Internet and American Life encontró que 93 millones de americanos, que son aproximadamente el 80% de los que utilizan Internet en forma frecuente, buscan en línea un tema relacionado con salud. Es decir, las búsquedas son el punto de partida de una relación del usuario con las marcas. Y con esto les quiero mostrar qué es marketing digital hoy. El marketing digital tiene el componente de SEO, el componente de content marketing, el componente de email marketing, social media, publicidad pagada, influencer marketing, y por último está todo lo que tiene que ver con métricas, que es el conversion rate optimization, todo el tema de servicio al cliente y soporte y todo el tema de analytics. Pero si ustedes miran la primera columna, la que tiene que ver con SEO, content y email, hay una constante, y es que las tres primeras, si ustedes no tienen contenido, el SEO no funciona, el contenido es la base indiscutiblemente del content marketing, y si ustedes quieren tener una relación con sus consumidores, el email marketing obviamente también está relacionado con contenido. Entonces, las tres, en mi opinión, más importantes, sin demeritar las otras, porque no mal haría yo en hacerlo, las tres tienen un componente que es contenido. ¿Y cómo se ve eso? Esta gráfica que armé, que me encanta, básicamente tiene el contenido en la mitad. Entonces vamos a suponer que ustedes hacen una pieza de contenido que se llama 5 formas de tomar té verde. En el momento en que ustedes crean el contenido, tienen dos caminos. El primer camino, que es el camino más fácil, es el del lado izquierdo. Crean una pieza de contenido y le meten publicidad pagada, la ponen en sus redes sociales y finalmente tienen un tráfico pago que termina llegando al sitio web. Y por el otro lado tienen la parte un poco más demorada, pero en mi opinión la más efectiva, que es que si el contenido está bien hecho con técnicas de SEO, esto se deriva en un tráfico de calidad que va a terminar llegando al sitio web de la marca o de la compañía. ¿Qué pasa en el momento en que eso ocurre? Están todas las partes, todo lo que está en la parte inferior. Vamos a suponer que si yo creo un clúster de contenido alrededor del té verde, ya en el momento en que un usuario toca cualquiera de los textos relacionados con té verde, yo puedo empezar a hacer campañas de retargeting súper eficientes para poder empezar y captar a esos usuarios y convertirlos en leads. Entonces, los clústeres de audiencia basados en clústeres de contenido les permiten a ustedes volver más eficientes las campañas de retargeting, y al volver más eficientes tienen más posibilidades de crear leads. Sin embargo, los leads uno no los consigue normalmente con textos, sino lo consigue con formatos que obligan a la gente a registrarse. Caso ebooks, guías, listas, los mismos webinars y demás. Entonces, tengan en cuenta que una buena estrategia de contenido tiene que contemplar varios formatos, como lo vamos a ver ahorita. Y después,
el tema de lograr que usuarios se registren en su sitio web para recibir el newsletter, indiscutiblemente todo esto sumado les ayuda en todo el tema de posicionamiento de sus marcas. Entonces, si miran, el contenido va más allá de un simple posteo en redes sociales. Para nosotros las redes sociales, como se los dije hace unos instantes, son plataformas de amplificación del contenido. Entonces tengan en cuenta una cosa, y es que si ustedes tienen que hacerle publicidad a su contenido para mover las audiencias, están perdiendo el verdadero valor del contenido. En otras palabras, no pueden depender de la distribución paga para el contenido. El contenido debe ser hecho con técnicas de SEO para que el contenido se mueva solo, para que ustedes no dependan de cuánto invierten en publicidad para que el contenido finalmente tenga sus audiencias. Ahí está la clave. Entonces, lo que les acabo de decir, si ustedes logran que el contenido se posicione orgánicamente y a partir de eso crean clústeres de audiencias basados en el consumo de ese contenido, básicamente van a lograr perfilar a esos usuarios y de una u otra forma van a tener un porcentaje muy alto ganado en el momento en que un usuario se le registre en su sitio web para poder tener relación con ellos a partir, ejemplo, de los newsletters. Entonces, procuren siempre que creen una estrategia de contenido, incitar a los usuarios a que ellos terminen registrándose, porque obviamente el tener un mail les permite tener una relación completamente diferente con esos consumidores. Y lo que les digo, las marcas hoy deben tener sus propias audiencias. Es fundamental. Mucha gente me pregunta que si en e-commerce el contenido es importante. Y como les digo, básicamente, para que ustedes tengan la idea, el 93% de las compras empieza con una búsqueda de los buscadores. Tengan en cuenta esto que es de un sitio que me encanta, que dice que una buena estrategia de contenidos puede resultar en un incremento del 55% en el tráfico al sitio web. Van a recibir más links, lo que se llaman links externos. Y lo más importante es que la intención de compra la van a incrementar en niveles cercanos al 83%. Tengan una idea, aquellos sitios web que no tienen una estrategia de content marketing, las tasas de conversión normales están en niveles del 0.5%. Un sitio web que tiene una estrategia de contenidos puede tener tasas de conversión 6 veces superiores, en niveles cercanos al 3%. Es decir, esto es realmente efectivo. Lo mejor, un sitio que tiene su propio blog normalmente recibe un 67% más leads por mes que aquel sitio que no tiene un blog. Que ustedes entiendan cómo funciona y vamos casos. Resulta que Johnson & Johnson lo que hizo fue crear para el segmento de enfermeras, crea un sitio especializado para enfermeras. Y básicamente el sitio especializado para enfermeras, y se dan cuenta al lado izquierdo, básicamente lo que está incitando es regístrese al newsletter. Entonces, este es un caso que me encantó y básicamente lo que ha hecho Johnson & Johnson es meterle toda la fuerza para poder captar todas las enfermeras posibles, porque al final de cuentas las enfermeras son las que consumen los productos de Johnson & Johnson Medical. Entonces, acá hay un video, ahorita les voy a mostrar precisamente de cómo han vendido el proyecto de las enfermeras. Y en este sitio ustedes tienen artículos, entrenamientos, podcasts, recursos para ayudar a las enfermeras y de esa forma Johnson & Johnson se aproxima de forma permanente a ese segmento que tal vez de otra forma sería imposible alcanzarlo. Les voy a mostrar este video, vamos a ver si nos carga, es un pedazo del video cuando lanzan la campaña precisamente orientado a las enfermeras. Vamos a ver si nos carga. Está un poco lento por lo que veo. Ok, listo. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today.
scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. Como se pueden dar cuenta, esto es storytelling. Esto es cómo a través de storytelling impulsan un proyecto, que es un proyecto de enfermeras, y como les digo, en ese proyecto está todo tipo de recursos diseñados para poder llegar a un segmento que de otra forma sería imposible hacerlo. Entonces, el tema de SEO en este caso es fundamental. Esto es otro caso de la clínica de Cleveland, donde básicamente lo que hicieron es crear un sitio especializado para pacientes, pero con una particularidad. De lo que habla no es únicamente de temas médicos. Como se pueden dar cuenta acá, dietas y ejercicios, le hablan de todo, cómo incrementar la velocidad de procesamiento o del sistema inmunológico. En fin, hay un montón de cosas alrededor de cualquier producto en el sector salud y que una marca puede beneficiarse de ello. Para que ustedes entiendan, eso que les acabo de mostrar es cómo a través de contenido uno puede lograr que los consumidores terminen relacionándose con ustedes sin necesidad de hacerles publicidad, sino únicamente a partir de contenido de valor. Para que ustedes entiendan cómo funciona, si el objetivo también es vender, cómo pueden crear contenido para que ese contenido termine ayudándoles a vender productos. Un ejemplo de estos es un usuario entra y escribe en Google plastilina no tóxica. En el momento en que encuentran los resultados de búsqueda, se da cuenta que hay este sitio que se llama material escolar. La persona entra a leer de la plastilina no tóxica y lo que hace esta marca es colocar todas las referencias de plastilina no tóxica dentro del contenido. Esto no es lo normal, para que ustedes lo sepan. Este caso lo tengo como un caso, hay dos casos que les voy a mostrar que son súper agresivos, porque normalmente lo que debería ocurrir es que el contenido o los productos se coloquen en los espacios laterales e inferiores y que no, digamos, distraigan al usuario del contenido. Sin embargo, estos dos casos me parece que son bien interesantes. Entonces, como se pueden dar cuenta, en el artículo de lo que se habla es de qué es la plastilina no tóxica. Obviamente, la persona entra, lee qué es la plastilina no tóxica y el producto está colocado en la mitad para que uno lo compre automáticamente. O este otro, en el segmento de las mascotas, entra una persona a buscar higiene bucal de un perro, encuentra un artículo que le dice cómo puedo cuidar la higiene bucal de mi perro. En el momento en que la persona empieza a leer el artículo, llega a el mal aliento. Y después de que está leyendo el mal aliento, está el enjuague bucal para la mascota. Se lo metieron el contenido dentro del enjuague bucal de la mascota. Sigue leyendo el contenido, lee acumulación de sarro, como lo pueden ver en la parte inferior, y cuando lee acumulación de sarro aparecen los cepillos precisamente para limpiar el sarro de las mascotas. Lo que yo les digo, estos son casos que son agresivos en términos de venta de producto y normalmente lo que se hace es que se pone el producto en los espacios laterales donde, por ejemplo, ustedes ven ahí que dice video consejos, uno puede montar ahí un banner que vende
los cepillos para el sarro, o puede meter un banner que vende el enjuague bucal, pero las dos son totalmente válidas. Lo que quiero que entiendan es cómo a través de contenido uno puede lograr que los usuarios terminen llegando al sitio web de la marca, y a través de eso cómo puedo engancharlos para que terminen consumiendo productos. Acuérdense de una cosa: si una persona llega acá y yo tengo varios artículos relacionados con la higiene bucal del perro, yo puedo crear el clúster de audiencia y a partir de eso hacer campañas de retargeting o también incitarlos a que se registren en el newsletter para poder interactuar con ellos. Entonces acá tienen varios casos que les muestran la importancia. Sin embargo, hay que entender realmente qué es una estrategia de contenidos. Como dice esto, una estrategia de contenido es una práctica que tiene como finalidad planificar, desarrollar y distribuir contenido escrito y visual. Una estrategia de contenidos planifica la creación, publicación y gestión de contenido útil y usable. Ahora, ¿qué no es una estrategia de contenidos? No es un plan de publicación de contenido en redes sociales o un plan de videos en YouTube. Eso no es una estrategia de contenidos, por una sencilla razón, porque la premisa de una estrategia de marketing de contenidos es la creación de audiencias propias para las marcas. Y en el único sitio donde ustedes tienen realmente la posibilidad de tener audiencias propias es en su sitio web. En su sitio web es donde ustedes lo logran, donde ustedes tienen el control. Recuerden, su mayor activo es su website. Yo le digo a la gente hoy en día que lo que está haciendo Facebook con Instagram es lo mismo que hizo Facebook cuando tomó la determinación hace 2 años de cerrar lo que llamamos el orgánico de Facebook. Entonces, están creando una dependencia total de las marcas de Instagram, pero Facebook no compró Instagram para que no le produjera ingresos. Finalmente, lo que yo les puedo casi que garantizar es que Facebook en 2 o en 3 años va a cerrar Instagram y le va a decir a las marcas: ustedes ya se dieron cuenta que Instagram es bueno, entonces a partir de ahora paguen. Entonces, tener fans, tener followers, eso realmente no son, en mi opinión, no son activos que tiene la marca. Son plataformas de amplificación donde tengo gente interesada en productos, pero en el momento en que Facebook o Instagram cierre, ustedes perdieron todo el esfuerzo. En el único activo donde ustedes no pierden sus esfuerzos es en su sitio web. Y si el contenido está hecho con técnicas de SEO, ustedes no van a parar nunca de crear sus propias audiencias. ¿Cuáles son los componentes de una estrategia de contenidos para que los entiendan? Son estos 7. La definición de los objetivos, el diseño, la estrategia, el equipo, la ingeniería, la creación, la distribución y las mediciones. Básicamente, para que ustedes tengan en cuenta, cada uno de estos componentes tiene un efecto. ¿A qué me refiero con eso? Desafortunadamente en este webinar no tengo todo el tiempo para explicarles cada uno de estos puntos, pero los que estén interesados, yo les puedo dar el link del canal de YouTube donde ustedes pueden ver exactamente cada uno de los puntos en detalle. Lo primero, la definición de los objetivos. La definición de los objetivos es fundamental, porque dependiendo de los objetivos están los formatos de contenido que se deben utilizar. Para que ustedes sepan, hay 16 formatos de contenido diferentes. Esos 16 formatos responden, como lo digo, al objetivo que ustedes tengan. Como les dije hace un instante, si el objetivo son leads, eso no lo van a lograr con videos o con artículos. Eso lo obligan con formatos que obligan a la gente a registrarse, como ebooks, guías, webinars y demás. Si el objetivo es tráfico orgánico, eso se logra con artículos. Si el objetivo es posicionamiento de marca, eso lo logran con videos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los objetivos definen los formatos. El segundo punto que es importantísimo es la definición de lo que se llaman los buyer persona. Los buyer persona son los arquetipos de consumidor con los cuales ustedes se quieren relacionar. Y esto es importante por una sencilla razón, y yo pongo un ejemplo simple. Una marca de vehículos que quiere vender camiones o sus carros a mamás, cabeza de familia por temas de seguridad, no va a, o si uno crea contenido alrededor de cuántos centímetros cúbicos tiene el vehículo, a la mamá poco le va a interesar eso. Pero si una mamá vive preocupada por su hogar, posiblemente le interesa viajes en pareja, sitios espectaculares para viajar en familia, alimentación saludable. ¿Eso qué implica? Que dependiendo del buyer persona tengo que definir las temáticas con las cuales la marca quiere relacionarse, y eso implica que una marca de vehículos que quiera relacionarse posiblemente con mamás cabeza de familia podría llegar a desarrollar un canal de recetas de cocina para que finalmente las mamás terminen llegando al sitio de una forma, digamos, menos intrusiva. Entonces, los buyer persona definen temáticas de contenido. Una vez
tengo claras las temáticas, viene un punto fundamental, que es lo que llamamos el análisis de los keywords. Uno no puede crear contenido por intuición. Es el mayor error que comete el 99% de las marcas. El contenido debe crearse a partir de data. Y esa data, existen varias plataformas que me dan esa data. Ejemplo, el mismo Google tiene el Keyword Planner, que es gratis. Entonces ustedes pueden entrar al Keyword Planner y decir, ok, quiero crear contenido de recetas saludables. Y el Keyword Planner me dice el volumen de búsquedas que hay de ese tema para ver si se justifica o no crear contenido. Por una sencilla razón, porque si ustedes lograran llegar con contenido a la primera posición en los resultados de búsqueda, van a quedarse con el 30% del total de búsquedas. Entonces, si para España hay 10,000 búsquedas de alimentación saludable, en el mejor de los casos van a tener 3,000 personas accesando a ese contenido. Pero eso no es lo normal. Si ustedes buscan alimentación saludable en Canarias, posiblemente habrán 100 búsquedas y eso quiere decir que en el mejor de los casos van a tener 30 personas visitando su sitio web. Entonces uno tiene que analizar si se justifica o no crear contenido y eso pues obviamente tiene mucho más, tiene unos componentes adicionales que no tenemos en este momento, pero lo que les quiero dejar para que ustedes lo tengan en cuenta es que uno no puede crear contenido a partir de mi intuición, sino lo tengo que crear a partir de data. Y tengo ahí al lado derecho el tema de costos, que ya les voy a explicar. Básicamente lo que nosotros hicimos fue crear un modelo matemático donde nosotros comparamos el costo de un visitante por contenido contra el costo de un visitante por AdWords. Y de esa forma nosotros también estamos en capacidad de decirles, mire, en este caso se justifica o no se justifica crear contenido a partir precisamente del análisis de los costos. El cuarto punto, es muy importante que ustedes tengan un equipo, así sea una sola persona, administrando el proyecto de contenidos. Por una sencilla razón, y es que esto requiere dedicación. Y normalmente lo que hacen las marcas es que delegan en terceros toda la creación de contenido y no le dedican el tiempo necesario para poder manejar y ver resultados. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese equipo tiene que estar 100% orientado y debe trabajar con algo que es fundamental también, que es la creación del calendario editorial. El calendario editorial es un documento que uno establece desde el día 1 de qué es lo que vamos a crear contenido para que uno sepa exactamente hacia dónde va. Por eso les digo que uno no puede crear contenido por intuición, sino es fundamental crear un calendario editorial donde ustedes van a poder saber exactamente de qué temática se ha producido contenido, en qué fecha, orientado a qué buyer persona, cuál es el URL, toda la información correspondiente. Una vez uno tiene creado el contenido, viene el tema de la amplificación, que se puede hacer a través de publicidad nativa o a través de las mismas redes sociales. Normalmente la amplificación ayuda al comienzo, pero eso no quiere decir que si yo creo 50 artículos tenga que meterle publicidad a los 50 artículos. Idealmente yo debo meterle publicidad al comienzo a los artículos que son los artículos foco, a los artículos que a mí me interesa por encima de cualquier cosa que Google los ponga en las primeras posiciones. Después viene indiscutiblemente que el contenido todo tiene que ser hecho con las técnicas de SEO necesarias para derivar tráfico orgánico. Y lo último, las mediciones. Por favor, así como les enseñaron a manejar el Google Analytics, tienen que aprender a manejar el Google Search Console. Es la plataforma donde ustedes pueden saber desde el día 1 si el contenido que están haciendo realmente está logrando posicionarse orgánicamente en los buscadores o no. Esta es la plataforma también gratis de Google, donde ustedes pueden realmente saber si un proyecto de contenidos funciona o no funciona. Entonces acá tienen básicamente los componentes y en qué termina. Sin embargo, quiero mencionar el tema de la importancia del análisis de los keywords. Para que ustedes sepan, como les acabo de decir, si uno lograra llevar el contenido a la primera posición en los resultados de búsqueda, se quedaría en promedio, como dice Moz, que es una plataforma de SEO importante, MOZ, se quedarían con el 31.24% del total de personas que buscan de ese tema. Es decir, en el mejor de los casos, la primera posición orgánica recibe el 31% de los clics. La segunda posición el 14%, la tercera el 9%, la cuarta el 6%. Entonces uno no puede suponer cuando crea contenido que yo voy a llegar a la primera posición de un día a otro. Pero sí puedo suponer que podría llegar en un transcurso de 6 meses a la segunda página.
Como se pueden dar cuenta en esta gráfica, la segunda página inclusive recibe en promedio un 3.99% de clic. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue crear un modelo que a los que les interese tener acceso a este modelo, comparamos el costo de un visitante por AdWords contra el costo de un visitante por contenido. El contenido, para que ustedes sepan, tiene tres componentes. La producción del contenido, que es todos los textos que yo termino haciendo, si voy a meterle publicidad al contenido, que es la distribución, y si voy a tener una agencia de SEO que me ayude. Entonces, al final de cuentas, si el contenido tiene esos tres componentes, uno debe incluirlos para este análisis. Entonces, en este análisis que yo les muestro, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, el keyword canciones infantiles, en el mercado se estaba pagando 45 centavos de dólar. Si yo creo contenido alrededor de canciones infantiles y logro llegar a la segunda página, el costo de un visitante por contenido puede ser 0.017 centavos de dólar. Es decir, una marca se podría ahorrar el 96% contra AdWords. Y así sucesivamente, pero hay una cosa importante, no siempre ocurre lo mismo. Si ustedes miran sobre el keyword de transformación digital, el costo de un visitante por AdWords valía $1.83 contra el costo de un visitante por contenido $2.54. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces es más eficiente utilizar AdWords en lugar de ponerme a crear contenido alrededor de ese keyword, a menos que para mi marca sea fundamental. Entonces, esto es bien importante que sepan que de una u otra forma uno tiene que hacer un análisis un poco más profundo. Importante que sepan, uno debe hacer contenido informativo, contenido comercial y puede llegar a ser contenido transaccional. Entonces, digamos que la información, yo puedo crear contenido informativo, puede ser, volviendo al tema de los tés verdes, ¿qué es té verde? Eso es contenido informativo. Contenido comercial, ¿cuáles son los mejores té verdes? Contenido transaccional, ¿en dónde compro el té verde X? Entonces, uno puede crear contenido para cada una de las etapas en el funnel de conversión. Y de esa forma, pues, ustedes tienen claro y es importante que tengan en cuenta que en esa matriz o en ese calendario editorial, ojalá tengan diferenciado el tipo de contenido que ustedes están desarrollando. Como les dije, que es fundamental el tema de las mediciones. Las mediciones, acá ustedes pueden ver que hay 6 variables que yo coloqué. El número de uniques que leen o ven contenidos, que es lo que llamamos reach, el número de páginas vistas, que es engagement, cómo va el tema del SEO del website, el tiempo promedio de navegación, la calidad de los leads, tasa de conversión y para temas de branding, el número de shares en redes sociales y menciones en otros medios. Pero al final de cuentas, les dije hace un instante la importancia del Google Search Console en este proceso. Como se pueden dar cuenta, este es un print screen de We Are Content. Normalmente el Search Console tiene 3 columnas que son fundamentales, que las pueden ver acá. La columna de consultas, la consulta de páginas y la consulta de países. ¿Qué es consultas? Es sobre qué keywords mi página está apareciendo en los resultados de búsqueda. Esos son keywords, consultas es igual a keywords. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta acá, nosotros estamos apareciendo sobre tipos de infografía, donde ustedes tienen 4 columnas que yo coloqué: clics, impresiones, la tasa de clic y la posición. ¿Qué quiere decir en este caso? Esto quiere decir que para el keyword tipos de infografía hemos aparecido o habíamos aparecido 29,000 veces en los resultados de búsqueda. En la primera posición, al estar en la primera posición, la tasa de clic sobre ese keyword era del 12.1% y terminamos recibiendo sobre ese keyword únicamente 3,604 visitantes. Pero si se dan cuenta, el keyword tipos de infografía con tilde en la I es diferente del keyword tipos de infografía sin tilde en la I. Entonces, para tipos de infografía sin tilde en la I, también en la primera posición, 15,000 veces aparecimos en los resultados de búsqueda, tasa de clic del 20% y por ende 3,054 visitantes. Tan pronto ustedes empiezan a crear contenido y lo crean con técnicas de SEO, es recomendable que ustedes tengan organizado el Search Console y ustedes mismos van a ir viendo cómo a través del contenido empiezan a aparecer más y más y más keywords, porque el robot de Google lo que hace es que lee el contenido y al leer el contenido empieza a asociar ese contenido con keywords que la gente busca. Sin embargo, es muy importante que tengan una cosa en cuenta. Cuando ustedes crean una pieza de contenido y ustedes logran llevarla a la primera posición en los resultados de búsqueda, normalmente ese texto se posiciona con más de 1,000
palabras, más de 1000 keywords. Es decir, cuando un texto llega a la primera posición, Google empieza a asociar miles de keywords de diferentes opciones a ese texto. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, pasan a la segunda columna, que es páginas, les puede ocurrir que ustedes cojan una sola página y esa página es la que reciba la mayor cantidad de tráfico. ¿Por qué? Porque como Google lo que hizo fue asociar a esa página miles de keywords, entonces el volumen de impresiones orgánicas es altísima, la tasa de CTR puede ser que no sea la mejor del caso porque aparecen keywords de diferentes posiciones y por ende CTRs diferentes, pero que una sola página reciba un volumen muy importante de su tráfico. Entonces, por eso les digo que es fundamental que hay que aprender a manejar el Google Search Console. Y por último, la columna países. A través del Search Console, ustedes le pueden decir a Google que su página idealmente debe ser reconocida para X o Y país. ¿Por qué menciono esto? Porque uno no tiene control el contenido Google para qué países lo pone o lo indexa. Si su contenido es bueno, puede ocurrir que lo meta para X número de países. Nosotros hoy en día sobre ese artículo de tipos de infografía creo que aparecemos en la primera posición para 100 y pico de países. Porque Google lo que finalmente necesita es darle a los usuarios las mejores respuestas a las preguntas que hacemos. Entonces es bien importante que ustedes tengan en cuenta que la columna de consultas, la de páginas y la de países es bien importante para que ustedes puedan evaluar si el contenido está posicionándose orgánicamente, en qué posición, número de impresiones orgánicas y todo lo que hay por detrás. Entonces, después de todo esto, ¿en qué termina el ecosistema digital? Termina en que si ustedes tienen una estrategia de contenidos bien estructurada desde el comienzo, el SEO de su sitio va a dispararse, la publicidad pagada se la van a meter a contenido, es decir, qué es el té verde, le meto publicidad a ese contenido en redes sociales, los que sean más sofisticados a través de los DSPs y demás, en fin. Si ustedes tienen contenido, van a enriquecer a los consumidores a través del newsletter y si ustedes quieren ir más allá, pueden empezar y pueden construir su propio DMP para que de esa forma pues no dependan de los DMPs de terceros. Y por último, el tema de las redes sociales, que cuando uno tiene contenido, tiene verdadero valor y de una u otra forma los consumidores valoran el buen contenido y no lo que ponen hoy gran parte de las marcas, que es contenido que realmente los usuarios no lo enganchan. Entonces el ecosistema digital actual para mí es esto que les estoy mostrando. Va mucho más allá de meterle publicidad y redes sociales, sino que el contenido realmente se vuelve el eje de cualquier estrategia digital. Entonces, a las personas que quieran la copia de la presentación, si quieren me mandan un mail y con mucho gusto yo se las reenvío. A las personas que quieran mirar y que veamos cómo está su sitio orgánicamente, ver lo que se llama el Domain Rating o Domain Authority, se pueden registrar en esta página de la consultoría digital. Y si ustedes quieren saber más, básicamente en la página pueden registrarse en el newsletter de We Are Content, donde nosotros semanalmente mandamos nuevas notas, noticias, novedades del mundo del marketing digital. Y bueno, acá tienen mi correo electrónico y las personas que quieran o tengan alguna pregunta, pues voy a abrir en este momento el chat para poder contestar las dudas que cada uno de ustedes tenga. Y pues espero que les haya gustado y que les haya servido. Bueno, entonces, aquí veo que Raquel había puesto la presentación, con mucho gusto. Yo ahora, si me mandas un mail, con mucho gusto a vuelta de correo te la mando. Iris pregunta si esto va a quedar grabado. Sí, ahora en un rato lo vamos a grabar y lo subiremos al canal de YouTube de We Are Content. Iris pregunta qué es un DMP. Iris, es un DMP, Data Management Platform. Los DMPs básicamente son las plataformas que administran la data de las diferentes marcas. Por ejemplo, Google tiene un DMP astronómico, Facebook tiene un DMP donde está toda la data de todos los usuarios, qué hacemos, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, todo lo que hay por detrás. Sin embargo, debes tener en cuenta que eso no es gratis. ¿A qué me refiero con que no es gratis? A que cada vez que tú montas una campaña en Google o Facebook, pues tú le estás pagando a Google por el acceso a la data. Tú podrías llegar a tener tu propia data y de esa forma no tienes que pagar o tener unos gastos adicionales precisamente por tener acceso a la data. Con mucho gusto, María, ahora te mando el link donde están los webinars y ahí puedes ver el detalle de todos los componentes.
Héctor dice que depende del KPI, ya sea alcance o interacción, efectivamente, o sea, depende las métricas, digamos que yo no quiero entrar en la polémica de qué métrica es buena o mala, lo que yo sí les digo es que la forma más eficiente para que ustedes sepan realmente si, perdón, voy a quitar esto, la métrica más importante depende del Google Search Console, que es donde ustedes realmente pueden saber si el contenido se posiciona o no. A ver, ¿cómo asociar al COVID en las estrategias de salud? Lina pregunta, mira, Lina, como yo mencionaba ahora, el tema del análisis de keyword es muy importante y voy a abrir y les voy a mostrar una cosa que les pueda aclarar para que ustedes entiendan precisamente lo que les estoy mencionando. Voy a abrir y les voy a mostrar, este es un software que está diseñado precisamente para temas de SEO. Entonces voy a abrirlo acá y les voy a explicar para que ustedes lo puedan ver. Lo que les digo, este es un software para temas de SEO, pero hay un componente acá bien importante que es precisamente todo el análisis de keywords. Si bien el tema del COVID es un tema muy amplio, uno no puede ponerse a crear contenido de COVID sin primero evaluar si al crear el contenido voy a tener alguna posibilidad de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Estos softwares, para que sepan, este software que a nosotros nos encanta, que se llama Ahrefs, es un software pago, la versión básica creo que vale $99 al mes. Entonces, ¿qué hace uno? Para que ustedes lo entiendan. Hay softwares gratis, o sea, el Keyword Planner de Google es gratis. Hay otro que se llama Ubersuggest, que tiene también unas variables gratis. Entonces voy a poner un ejemplo, tomando, quiero saber para España, ¿qué pasa si yo creo contenido alrededor de COVID? Voy a mostrarles para que lo entiendan. Entonces yo meto acá el keyword que es COVID y este software me va a decir qué tan factible es crear contenido alrededor de COVID. Entonces lo primero que te digo es imposible. Para que sepas, acá está, esto es lo que se llama el Keyword Difficulty. Me muestra que si bien hay 15,000 búsquedas en España al mes de la palabra COVID, resulta que posicionar contenido alrededor de COVID es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ya hay demasiado contenido alrededor de COVID. Sin embargo, acá viene algo que uno tiene que mirar. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que está en la primera posición en los resultados de búsqueda? Es el diario lavanguardia.com para España. Entonces, ¿qué tengo que entrar a ver? Estas gráficas me muestran qué tan estable son las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. Como se pueden dar cuenta, el que está en la primera ha permanecido en la primera. Pero los que vienen en la segunda, tercera, cuarta y quinta, Google sigue probando. Entonces, de pronto, si yo creara buen contenido, tendría alguna posibilidad, pero ya sé que no es fácil. Y viene algo que es muy importante, y es que para yo poder llegar a estar en la primera posición, debería tener más de 680 links apuntando hacia mi página, lo cual obviamente no es un proceso fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, tengo que revisar si yo tengo capacidad de hacer mejor contenido que el que aparece en la primera posición. Entonces, ustedes entran y miran. Y lo otro, es muy factible que para España es mejor posicionarse sobre Coronavirus España. Este software me está diciendo. Me dice, ¿por qué no mira la posibilidad de posicionarse sobre Coronavirus España? Entonces, vamos a ver en este momento. Él me está haciendo en este momento el análisis. Coronavirus de España hay 2.8, no, esto me parecería absurdo, que hubiera 2.8 millones de búsquedas al mes. Vamos a ver si eso es así. Voy a salir un segundito de acá y vamos a ponerle Coronavirus España. Sí, señores, hay 2.8 millones de búsquedas. Miren la diferencia. Perdón, COVID, hay 15,000 búsquedas al mes en España, pero de Coronavirus España
hay 2.8 millones de búsquedas. Sin embargo, mire que para la palabra COVID, el nivel de dificultad de 89 en una escala de 0 a 100. Y coronavirus España, aparentemente, que me parece muy raro, pero pues eso es lo que nos está diciendo, es realmente fácil posicionarse en las primeras posiciones. Y acá básicamente me está mostrando que desde octubre, digamos, ha estado más o menos estable, digamos, en las primeras posiciones, que son estas: La Vanguardia, AS, El Mundo, La Sexta y MSC, y acá me muestra qué tipo de contenido es el que se está creando. Fíjense que todos estos se han posicionado sobre coronavirus España. Entonces, si yo quisiera aparecer en la primera posición, lo que tengo que hacer es crear mejor contenido que el que está en la primera o en la segunda posición para tener algún tipo de posibilidades. Sin embargo, no quiero dejar pasar esto que es importante, que ustedes tienen que tener en cuenta, que es lo que se llama el domain rating. El domain rating es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. No es solo crear contenido mejor que el que está en la primera posición, sino yo también tengo que tener en cuenta qué tan confiables son los medios que aparecen hoy en la primera posición. Si se dan cuenta, el domain rating va en una escala de 0 a 100. En este caso, casi todos los medios que aparecen en la primera posición son medios con domain rating superior a 80, lo cual quiere decir que si mi sitio está en ese rango, puedo tener posibilidades. Pero si mi sitio es un sitio nuevo, no tengo la menor posibilidad de aparecer en los primeros resultados, así viéndolo a grandes rasgos. Entonces tengo que buscar otras palabras que posiblemente no tengan el volumen de búsqueda del cual estamos hablando, sino tengan menos. Por ejemplo, ¿cuántos casos de coronavirus hay en España? Miremos este keyword para analizarlo. En este caso, el nivel de dificultad es de 10, es decir, hay posibilidades, hay 9.400 búsquedas al mes, y aquí voy a mirar, hacer el mismo ejercicio. Fíjense que aquí aparece, por ejemplo, la posición 9, un medio que tiene menor domain rating que los otros, pero tengo que tener en cuenta que Google está confiando sobre todo en medios que tengan una alta reputación, obviamente por eso. Entonces, no sé si de esta forma ustedes se dan cuenta que esto es un poco más complejo que únicamente hacer el análisis de keywords, sino yo tengo que mirar sobre qué temáticas realmente tengo posibilidades de aparecer en las primeras posiciones. Y hay que hacer, y lo que yo le digo a la gente, esto tal vez es lo más complejo cuando uno está evaluando sobre qué temáticas es que hay que crear contenido. No es un tema sencillo, no es un tema simple, y esto es lo que llamamos crear una estrategia de contenidos. Espero que haberte aclarado la pregunta que me acabas de hacer. Ok. A ver, de todas las preguntas que veo acá, el link para ver el video de YouTube, eso depende del KPI, bueno, miremos a ver qué otra pregunta hay acá, más arriba. Miriam pregunta, ¿qué es la canibalización SEO y cómo evitarla? Miriam, para mí la canibalización SEO básicamente ocurre cuando una marca decide crear 10 piezas de contenido alrededor del mismo tema con la esperanza de que alguna de las 10 se posicione. Lo que yo te recomiendo es siempre crea una sola pieza de contenido maravillosa, y esa pieza de contenido debe tener en tu sitio varios links desde otras piezas de contenido apuntando hacia esa que sea maravillosa. ¿Por qué? Porque si tú creas 10 piezas de contenido alrededor del mismo tema, lo que estás haciendo es tú misma canibalizando tu sitio, tratando de que algunas de las 10 lleguen a la primera posición, pero Google solo va a tomar una. Entonces mi recomendación es crea solo una pieza de contenido que sea maravillosa, que tenga varios, lo que se llaman links internos, logra que tener links externos, y obviamente pues el contenido tiene que estar hecho con técnicas de SEO para que tengas mayor posibilidad de indexar en los buscadores que no. Iris pregunta, plataforma Moz. Sí, esa es una plataforma de SEO que es MOZ y que pues es muy buena para temas de SEO. Federico pregunta, en el caso de especialistas médicos que manejan varios padecimientos, ¿es válido crear varios sitios con contenido para crear clústeres de audiencias por separado? Un ejemplo sería un neurólogo que puede atender epilepsia o autismo. Federico, yo te digo que en esto no hay una regla de oro. Lo que yo te sugiero, si es varios especialistas, es que crees un solo sitio donde sea una marca, digamos, neutral,
Ejemplo, elneurólogo.com, obviamente pues eso ya debe existir, donde tú creas diferentes categorías de acuerdo a los padecimientos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que hacer un solo esfuerzo, digamos, de posicionar una sola marca, y lo que haces es que creas los clústeres de audiencias dependiendo precisamente de los diferentes padecimientos. Eso lo haría yo, porque si yo me pongo a crear por diferentes padecimientos, pues posiblemente me va a costar mucho más dinero, a menos pues que tengas la capacidad económica para hacerlo. Entonces podrías crear un sitio que se llame laepilepsia.com, otro el autismo.com y así sucesivamente. Entonces yo te recomiendo crear uno, pero si tienes la capacidad, crea los separados y tagueas con los tags de retargeting, digamos, de acuerdo a las temáticas. Alejandro pregunta, ¿cuáles serían las claves para lograr convertir en leads, considerando que el tema de salud es muy sensible y mucha gente no va a querer dejar sus datos? Alejandro, nosotros tenemos varios casos donde mi recomendación es, si tú quieres conseguir leads, utiliza ebooks. Los ebooks son lo mejor que hay para conseguir leads. Los webinars obviamente son muy buenos, pero eso tiene limitantes de tiempo. Entonces mi recomendación es crea ebooks. Y para los que quieran ir más allá, aprendan de inbound marketing y de plataformas de automatización. Porque lo que uno puede hacer es crear contenido alrededor de los diferentes temas. Dentro del contenido le pongo algún gancho a los usuarios diciéndoles que descarguen el ebook A, B, C o D y automáticamente esos ebooks crea plataformas de automatización para que esas plataformas empiecen a mandarle mails en forma permanente y mantener enganchados a los usuarios. Ceci Alta me pregunta cómo se llama el software. El software que acabamos de ver se llama Ahrefs. Me decían que mi video se quedó congelado. Bueno, desafortunadamente no sé qué pasaría en su momento. Cuando yo pongo COVID en mis keywords, Google me bloquea los anuncios. Sí, Alexandra, cuando empezó todo el tema de COVID, Google, Facebook se pusieron la tarea de evitar, porque no tenían forma de controlar cuáles eran noticias verdaderas y noticias falsas. Entonces, sí, efectivamente los bloquearon. Qué pena, dicen que se congeló la imagen y no vimos la explicación. Veo pantalla negra. Ahora no te ves, JC, no hay imagen. Juan, la pantalla está en negro, no se ve nada. Perdón, quiero volver a hacer la pregunta. La pantalla que no vieron fue la pantalla de Ahrefs cuando les mostré todo lo de COVID. ¿Me podrían poner ahí? Para ver si vuelvo a poner y activar la pantalla y vuelvo y se los explico en 3 minutos. ¿Me confirman si la pantalla que se quedó negra fue cuando expliqué lo de Ahrefs? Ok, perfecto. Entonces, voy a volver a poner lo de Ahrefs y ustedes me dicen, por favor, si lo ven. ¿Sí? A ver. Quisiera que me confirmen si todos están viendo en este momento Ahrefs. Ok. Voy a cambiarme un segundo y quisiera saber si todos están viendo en este momento Ahrefs. No, ok, me dicen que está en negro. Veo en pantalla en negro. Ok, un segundito, por favor. Ok, no sé por qué está. No se ve. Un segundo. Voy a quitar acá. Ok. A ver, otra vez acabo de compartir la pantalla. ¿Me podrían confirmar si ahí ya la están viendo? ¿Sigue la pantalla en negro? O sea, ya están viendo la pantalla. Qué raro. Ok, perdón un segundo. Voy a hacer un cambio acá a ver si...
Qué raro. Que cuando yo cambio para compartir, cuando yo cambio para compartir, qué raro. Perdónenme un segundo a ver si logro encontrar qué es lo que pasa. Sí, acabo de poner en este momento acabo de poner la foto. Quiero ver si esto tiene algo que ver con turn screen on. Listo. Vamos a hacer una cosa. Voy a cambiarme a otra pantalla y hacemos el ensayo a ver si extraño. HRefs. En este momento ya ven mi pantalla. ¿Me podrían confirmar si ven en este momento ya la pantalla? Extraño. Qué extraño. Les quiero decir que no entiendo por qué nos está pasando esto. Y me muero de la pena me muero de la pena con ustedes, pero la verdad desconozco por qué está pasando esto, porque le pongo que comparta la pantalla completa, comparto la pantalla completa. Bueno, entonces, básicamente lo que les estaba tratando de mostrar con Ahrefs era precisamente que uno no puede tomar solo las decisiones basado en la intuición, sino ojalá recurriendo a plataformas que me den información para, de una u otra forma, para no cometer errores y crear contenido que no tiene la menor posibilidad de posicionarse en los buscadores. Entonces, pues desafortunadamente no entiendo por qué no se está viendo, pero con mucho gusto espero que puedan ver en el video al final, que a ustedes sí les aparezca en el video lo que hice con Ahrefs. Y no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran saber, pues con mucho gusto estoy pendiente. Pues bueno, entonces quiero darles las gracias por habernos acompañado hoy y bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido y muchas gracias de nuevo. Que estén muy bien.